quién es Rubén Turienzo. Hay que aprender a dejar la vanidad a un lado y entender que toda ventana de oportunidad nos puede traer una opción futura de Es éxito. cuando la oportunidad llegue que me coja trabajando. Solamente esa frase está medido que generó 18 millones de euros. Que Guau. tú tienes que pensar que tienes una bala. Haz la mejor bala, la mejor. Pero en ese momento fue lo mejor que tú pudiste dar y ahí se ve también ese crecimiento. Gracias Rubén por estar en Más que Marketing Podcast. Estoy súper encantada de tenerte por aquí. Es un auténtico placer. Quiero empezar con una primera pregunta porque la audiencia te tiene que conocer y tiene que saber quién es Rubén Turienzo. Pues soy un chico de barrio, de Madrid, un chico normal y corriente que en un momento determinado le picó el mosquito del emprendimiento y empezó a emprender con 17 años, monté mi primer negocio. Yo vengo de una familia humilde y ese negocio yo veía la opción de emprender solo por necesidad, es decir, por intentar buscar pues algo más de recursos para poder apoyar a la familia. Y desde ahí no he parado, con lo cual ya son 29 años emprendiendo con mis propios negocios, ya son muchos. Y en un momento determinado, después de pasar por diferentes profesiones, como casi todo el mundo, terminé en el mundo de la consultoría, tanto consultoría política como consultoría empresarial, y he tenido la fortuna de que ciertos políticos a nivel internacional hayan contado conmigo para sus campañas electorales, para dirigir países o dirigir ciudades, y que empresas como Red Bull, como Disney, como IKEA, Coca-Cola, pues cuenten conmigo para crear sus estrategias internas, tanto para conseguir objetivos como para superar crisis. Total, es que cuando estaba creando el podcast, digo, es que se ve una cosa en redes sociales y realmente cuando vamos a la realidad, a lo que haces en el día a día es completamente diferente. O sea, creo que muestras muy poco en redes sociales, la verdad. Ok. ¿Qué experiencia de vida, Rubén, o un momento así que tú hayas dicho, wow, este momento me marcó para el resto de mis días? Y fue ese antes y después quizás en el recorrido de tu trayectoria. Bueno, a nivel vital hay muchos. Y al final, cuando vas cumpliendo años, te das cuenta que esas decisiones vitales, que lo cambian todo, casi siempre van más de la mano de lo personal que de lo profesional. Luego Total. lo otro se alinea, ¿no? Pero entiendo que a la gente aquí le interesa más la parte profesional. Entonces yo creo que, bueno, la contratación de Red Bull, por ejemplo, es un antes y un después para mí. Yo venía de tener mis empresas, mis negocios y hacía algo de consultoría, pero muy pequeño, y de repente un buen día me contrata Red Bull para hacer un proceso con ellos, un proceso estratégico con ellos, y eso me coloca en el mercado. Eso y Wow. Repsol, que vinieron de la mano, y Repsol también se hace bueno, pues un proceso con ellos, en este caso de reconversión de las estaciones de servicio, que funcionó muy bien, dio mucho resultado y dio mucho que hablar. Wow. Esos dos elementos suponen que el siguiente cliente es el que me da un espaldarazo definitivo, pero sin esos dos primeros no habría llamado el tercero, que fue Disney. Entonces, realmente esos dos primeros son los que hacen un cambio en mi trayectoria, y yo siempre digo que hay que ser muy bueno, hay que trabajar muy bien para que esto suceda, pero también hay un punto de azar. No voy a llamarlo suerte, pero sí voy a llamarlo azar. Y el azar hace pues que, mira, me gusta contarlo con una anécdota, en este caso de la historia del rock, que a mí me gusta mucho, que son los Kiss. Todo el mundo conoce los Kiss por las caras pintadas y todo esto. Aunque mucha gente no ha escuchado a los Kiss nunca, pero saben quiénes son. Claro. Los Kiss en un momento determinado venden 7 entradas en un concierto en Detroit. Estamos hablando de los años 70, ellos están empezando y venden 7 entradas. Así que ellos deciden no salir a actuar. Dicen, para 7, el ego de los artistas, ¿no? Para 7 artistas, pues yo no salgo, no actúo, no. Y claro, se enfrentan a que tienen que devolver el dinero del anticipo que les había dado el local.
Así que, claro, dicen, no podemos devolver el dinero porque no lo tenemos, sé que vamos a salir y vamos a cantar. Pero se dan cuenta de que una semana antes habían dejado un espectáculo de clowns, de payasos, habían dejado las pinturas allí en el camerino. Y entonces ellos dicen, oye, nos pintamos la cara, salimos al escenario, no nos conoce nadie, nos reímos, cobramos y mañana nos cambiamos el nombre y ya está. Y se pintaron la cara por eso. Salieron al escenario y tocaron para 7 y se lo pasaron en grande. Una semana después se publicaba la revista Rolling Stone, que era hasta entonces era la revista musical más importante del mundo. El editor jefe de la revista Rolling Stone era uno de esos 7, que puso en un artículo que Wow, si bien musicalmente tenían mucho que mejorar, en el escenario no había visto nunca nada igual y que recomendaba ir a todos los conciertos de ese grupo nuevo que se llamaba Kiss. Desde entonces reventaron todos los conciertos y por supuesto no abandonaron nunca la pintura. total. Eso es azar. De las 7 entradas, tú lo tienes que hacer muy bien cuando te dan la oportunidad, pero a veces la oportunidad es azar y eso hay que aprovecharlo. Entonces tenemos que estar siempre con el músculo preparado para que cuando tenemos una oportunidad, realmente disfrutarla y aprovecharla. Y ahí hay que intentar dejar a un lado, igual que los Kiss consiguieron dejar un poco a un lado la vanidad, hay que aprender a dejar la vanidad a un lado y entender que toda ventana de oportunidad nos puede traer una opción futura de éxito. Total, es que estoy escuchando la historia, no me la sabía para nada y fue como, wow, cuando contaste esa parte final, porque a veces nos creemos que porque somos un pequeño negocio o porque estamos empezando, no tenemos esas grandes oportunidades. Y la oportunidad es, yo siempre tengo como una ley de vida que es cuando la oportunidad llegue que me coja trabajando y eso lo he Ujú. aprendido lo he leído en libros, lo he escuchado de muchísimas personas porque digo, claro, la oportunidad va a llegar, pero si no estás preparado, ¿qué es lo que le vas a mostrar? Y era precisamente así, llegaron esas empresas quizás a contratarte, pero tú tenías un servicio estrella o un servicio importante, tú tenías tus conocimientos para poder brindárselo a cambio de ese servicio. Y también por eso estás siendo un poco modesto, yo creo, en este sentido, porque claro, si con la primera empresa no hubiese sido una estrategia realmente ganadora, una estrategia que triunfó en el mercado, la segunda no te hubiese contratado, porque el boca a boca también funciona y funciona mucho. Sí, lo que pasa que te prometo que no es una cuestión de modestia o de incluso de falsa modestia. No, no, es una cuestión de entender que cuando ya tienes cierta edad, te das cuenta, que no voy de viejo, por la vida ni nada por el estilo, pero cuando ya tienes cierta edad te das cuenta de que no todo gira en torno a ti. Yo he hecho acciones estratégicas que en mi opinión eran brillantes, o sea, eran de verdad cosas extraordinarias que por el contexto, por la situación, por el cliente, por muchos motivos, no ha impactado tanto como a mí me hubiese gustado o como figuraba en el papel. Y luego hay otras ocasiones en las que algo que parece casi ridículo ha funcionado muchísimo. O sea, por ejemplo, en IKEA cambiamos una sencilla frase en los trabajadores de IKEA, una frase de entrada a los clientes, ¿no? Ellos entraban al cliente y en vez de decir, necesitas algo o te puedo ayudar en algo, cambiaban la frase y la cambiaron por otra frase. Solamente esa frase está medido que el cambiar la frase generó 18 millones de euros. Wow. Cambiar una frase como estrategia te la está validando que una frase ha generado 18 millones de euros. Pero en el fondo, la estrategia como tal no es tan brillante, es brillante por el resultado. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque vivimos ahora mismo en un momento en el que todo es muy resultadista. Si es el resultado nos avala, entonces ya todo está bien. Da igual que destroces el mercado, da igual que dejes a mucha gente. Por ejemplo, yo ahora escucho mucha gente que se dedica al tema de los productos online que Ujú. tienen, no sé, un 25 o un 30% de clientes descontentos. Y ellos dicen, bueno, pero claro, pero tengo un 75% de clientes felices. En el mundo de la empresa tradicional, una empresa que tiene más de un 6% de clientes es una catástrofe, o sea, es un desastre. Figura en todos los rankings de las peores empresas para contratar. Y estamos hablando de un 6. Y aquí casi casi nos hemos empezado a crear el mito
de que si en lo digital tú realmente más o menos tienes un 51% de clientes satisfechos, hay más clientes satisfechos que insatisfechos. Pero esto no funciona así. Y eso parte de mucha ignorancia de cómo funcionan de verdad las grandes empresas. Y esto vuelve otra vez al punto de el resultadista. Al final, la gente lo que quiere es el resultado a corto plazo. Y si tú el producto era malo, incluso la gente ahora, ¿no? Es lo típico de lanza un producto, aunque el producto no esté acabado, tú lánzalo y así lo validas. Esto no es así, no funciona así. Ni siquiera cuando en el Lean se inventaron esto del producto mínimo viable y nada por el estilo. O sea, nunca fue así. Nunca fue un lanza un producto malo y el público te va validando. No, lanza un producto porque tú tienes que pensar que tienes una bala. Haz la mejor bala, la mejor, y dentro de tus posibilidades, obviamente. Claro. Y cuando ya hayas impactado con eso y te vengan, lógicamente, más clientes y te venga una repercusión, a partir de ahí podrás empezar a generar, siguiendo el ejemplo de las balas, balas más grandes o más balas, ¿no? Pero realmente tú tienes que dar lo mejor de ti en cada momento. Y yo, por ejemplo, me pasa con mis libros. Yo tengo 16 libros publicados. Si tú me preguntas a día de hoy, oye, ¿qué libro me recomiendas? Pues yo lógicamente te voy a decir, el último, Anticrisis, es Antigresos, mi claro. mejor libro. Pero es mi mejor libro porque de verdad es mi mejor libro, porque es un libro que está escrito con mucha más serenidad, con mucho más conocimiento, es un libro que está escrito con mayor templanza de lo que pongo, no busco el efectismo, busco cosas que de verdad a la gente le sirvan. Hubo una época en mi vida, claro, para poder publicar 16 libros, pues hubo un momento que yo publicaba un libro al año, incluso hubo 2 años que publiqué 2 libros al año. Yo Wow. esos libros a día de hoy no los puedo recomendar porque no son buenos. O sea, es decir, los publiqué en su momento, estoy feliz de haberlos publicado en su momento consideré que era un buen libro, pero han pasado los años y igual que decimos que una película ha envejecido mal, porque a lo mejor los efectos especiales pues ya se notan muy antiguos, o un libro le pasa lo mismo. El conocimiento que tú has marcado ahí, y es un trabajo que yo no reniego de él, porque no creo que haya que renegar de los trabajos antiguos, pero sí que hay que reconocer que no eran tan brillantes, aunque dieran el resultado necesario. Entonces yo soy más, cada vez más tiendo más a pensar en ese legado que vamos dejando y no tanto en el resultado a corto plazo, porque el resultado a corto plazo hay trucos para conseguir que eso funcione. Y sin embargo tenemos que empezar a pensar cada vez más en esa trayectoria, en esa foto genérica, sobre todo ahora desde que existe una cosa que se llama Google que lo registra todo y que cualquiera va a poder poner tu nombre dentro de 20 años y van a salir cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese legado que vamos dejando. Sale lo bueno y también lo malo. Y también con respecto a lo que hablabas de los libros, Rubén, yo creo que influye mucho el crecimiento interno que nosotros vamos teniendo, porque es verdad que yo veo ahora, y es un poco lo que estás hablando, aunque llevándolo a una escala más pequeña, mis primeros vídeos de YouTube, y yo digo, aunque hoy no soy lo que yo quiero ver en el futuro, cuando veo los primeros digo, esto era un desastre. Y no los he Claro. borrado porque me siento orgullosa de ellos, de donde empecé. Total. Entonces, igual con tus libros, es como que ahora los ves como que no era, que no fue un buen resultado en ese, o sea, para hoy, pero en ese momento fue lo mejor que tú pudiste dar y ahí se ve también ese crecimiento. Y quizás en algún momento, yo que estoy en un nivel de conciencia, un nivel quizás por Mm. debajo de lo que estás en este momento tú, y lo leo y digo, wow, este libro es bueno, pero desde tu perspectiva, un poco más arriba, pues ahora lo ves no tan bueno. Sí, pero, y fíjate, y ni siquiera es una cuestión, y de verdad, no, ni siquiera es una cuestión de dónde estoy yo de elevado. Tiene que ver Ujú. con, por ejemplo, yo escribí uno de los primeros libros de coaching en español en el mundo. Se llama Wow, Dirige de Cine. Claro, sí, ahora el coaching, claro, todo el mundo habla del coaching, todo el mundo ha estudiado coaching o está cerca del coaching o conoce las herramientas. Pero claro, cuando yo publiqué ese libro en 2006, no había libros en español de coaching. No los había, no existían. Y yo no sé si fui el primero o el segundo, pero vamos, o sea, de los primeros libros de coaching. Por lo tanto, el libro se ha quedado desfasado, porque yo claro. escribí en base a lo que conocíamos en ese momento. Pero ahora, el libro, o sea, ese libro ya se ha quedado muy antiguo porque hay otra gente que ha escrito libros muchísimo mejores pasados los años. Entonces, yo nunca te podré recomendar ese libro.
alguien podrá comprar ese libro, o incluso me pasa mucho que cuando digo estas cosas, hay gente que se acerca a un libro mío de los antiguos y me dice, oye, pues yo lo tengo en casa y a mí me encantó. Claro, te encantó en ese En ese momento, pero momento. hay que reconocer que ahora se hacen cosas mejores y está bien. Y yo no he querido publicar nada más acerca del mundo del coaching, por ejemplo, porque yo me alejé un poco del mundo del coaching, pero aceptándolo y respetándolo, pero yo me alejé porque yo más que lo que pasó con el mundo del coaching, que fue pues una banalización del término, que realmente yo me dedico más a la consultoría empresarial, entonces no es tanto el mundo del coaching. Y yo me separé de ahí. Pero, y sin embargo, mi primer libro se llama La gallina que cruzó la carretera y es una fábula empresarial súper bonita, muy naif, muy divertida y yo lo recomiendo a todo el mundo. O sea, ese libro, y es mi primer libro, y claro que tiene fallos, y claro que tiene cosas que ahora yo lo leo y podría hacerlo de otra manera. Y sin embargo, creo que es un libro que sigue teniendo una esencia válida para cualquier persona. Es decir, yo creo que cualquiera podría leer ese libro. Pero por eso digo que son dos visiones distintas. Hay libros que, aunque hayan pasado los años y ahora lo hubieses hecho mejor, creo que el libro sigue siendo válido. Y hay otros que no lo son. Oye, no es válido, no pasa nada. Si además, Claro, pero esto me pasa a mí y le pasa a cualquier artista súper famoso. O sea, tú coges, nadie va a dudar de que, yo qué sé, de que un grupo como U2 lo ha reventado, llena los estadios que quiere, y sin embargo tienen álbums que no se vendieron, que fueron un claro. fracaso en ventas. Y está bien también, está bien porque tú tienes que probar, tienes que experimentar y a veces no estás alineado con el mercado. O sea, es decir, no se trata tanto de hacer apología del fracaso, que ahora está como muy de moda, sino que se trata más de entender que no somos dioses y que a veces nos equivocamos y no pasa nada. Y lo que No, tenemos me que hacer encanta. es aprender y levantarnos, pero ya está, no pasa absolutamente nada. Total, y me parece completamente válido porque a veces nos vamos fracasamos en algo y nos creemos que ya, es para toda la vida, es como un cuño. Y no sé de quién escuché y ahora, pero fue en redes sociales y fue como, no dejes que los éxitos se te vayan a la cabeza, pero tampoco las derrotas al corazón. Me encantaría Mm. saber de quién es esa frase. Y es una realidad, es como, vale, que las derrotas no te marquen, porque al final no es lo que somos. Ya, Rubén, a partir de, vamos un poco a seguir hablando sobre esto, porque sé que ayudas a empresas a navegar en medio de las tormentas y precisamente de esto es Anticrisis. Aunque no lo he terminado de leer, te lo confieso, siento Ujú. que es un libro que es como muy a largo tiempo. O sea, lo puedes leer hoy si tienes una empresa pequeña, pero lo puedes leer en el futuro si tienes 20, 100 o 500 trabajadores. Y además tú ayudas a pensar con una mentalidad estratégica. Hablamos mucho de mentalidad estratégica, yo soy la primera que caigo en ello, pero no sabemos qué es realmente una mentalidad estratégica y quiero que desde tu perspectiva, desde lo que escribiste en este libro, desde todos los años de emprendimiento, Sí. negocios que tienes, me cuentes qué es una mentalidad estratégica cuando hablamos específicamente del tema empresa. Mira, realmente la mentalidad estratégica, todos lo tenemos, es una capacidad que tiene nuestro cerebro y es Ujú, sencillamente la actividad que tenemos de encontrar o de pasar de un problema a una solución. Eso es la capacidad estratégica que nosotros tenemos. Vemos un problema, se activan una serie de circuitos mentales y provocamos una solución a ese problema. Cuanto más musculada tenga la mentalidad estratégica, antes se me ocurre esa solución, antes llego a esa solución. Cuanto menos trabajada tenga la mentalidad estratégica, me salta el problema y me quedo más tiempo enredado en ese problema y me cuesta más no solo pasar a la solución, sino también encontrar el camino a la solución, ¿vale? Y esto lo podemos trabajar. Entonces, en una empresa, cuando estamos hablando de crear nuestra mentalidad estratégica, es alejarnos de lo que le suele pasar a casi todo el mundo, que es acabar siendo un apagafuegos, estar todo el día apagando el problemita que tiene y empezar a pensar más a largo plazo. Empezar a pensar que el negocio que tú tienes, el proyecto o la empresa, realmente va a tener un recorrido vital y empiezas a ver más mm, los escenarios futuros que le pueden pasar a esa empresa y también, lógicamente, las consecuencias de las decisiones que tú estás tomando ahora. Cuando tú realmente tienes
musculada la mentalidad estratégica, no solo tienes la capacidad de pasar del problema a la solución de manera rápida, sino que también entiendes las consecuencias de esas decisiones que estás tomando. Porque a veces estamos tomando decisiones para salir de un problema concreto a corto plazo, pero esa decisión me está generando un problema mayor a medio largo plazo. ¿Vale? Entonces, el problema de la estrategia como tal es que son una de esas palabras comodín que se utilizan mucho. De hecho, yo me encuentro mucha gente que dice, yo soy consultor estratégico de marketing o yo soy consultor estratégico de tal. Y es como, el problema es que se ha convertido en una especie de adjetivo Sí, bonito y total. marketingiano para vender los servicios. Pero cuando hablamos de estrategia, al final, la estrategia sobre todo se fundamenta en, primero, superación de problemas, segundo, pensar a largo plazo, y hay un tercero, que es la parte en sí de la diferenciación para conseguir el pacto cliente-producto. Esto realmente son las tres cosas que tienen que mirar una buena estrategia. Entonces, que luego a partir de ahí tú, por ejemplo, dices, no, pues yo además hago estrategia de marketing. Bueno, realmente lo que estarías haciendo, no lo digo por ti en este caso, lo digo por, Sí, esto lo de he visto forma mucha gente general. por ahí. Realmente lo que estarías haciendo es el plan táctico de marketing que forma parte de la estrategia grande, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lógicamente, hay mil opciones. Pero esto es ponerse como muy purista, ¿vale? Esto es como, Sí, pero me Alicia, esto es como encanta. decir, no, exactamente la estrategia. Honestamente, yo creo más en la parte de la acción, en la parte de cómo se implementa. A mí nunca me ha importado, igual que te decía con el tema de lo del coaching, a mí nunca me importó cuando la gente empezó a utilizar el coaching todo el tiempo en la boca. Yo soy coach de no sé qué, yo soy coach de tal. No, a mí lo que me importaba era si utilizaban bien las herramientas o no. Porque el gran problema de esto es que una persona que dice que es coach de no sé qué, realmente si no está utilizando las herramientas del coaching, no hay esta parte de honradez que hace que además a otros profesionales posteriores les están marcando. Pues con la Total. parte de la estrategia es esto. Y concretamente en el libro de Anticrisis, como tú decías, yo creo que es un libro que uno de los éxitos que está teniendo el libro es que lo lee cualquier persona en cualquier momento y le sirve. Es decir, Total. tú estás teniendo ahora, he conseguido hacer uno de esos libros que no siempre me ha salido, honestamente, pero este sí que es un libro que creo que dentro de 10 años va a tener igual de validez. Porque, claro, si los ejemplos son empresas que han cumplido más de 150 años, pues lógicamente dentro de 10 el libro va a tener validez, Ah, y dentro de 20 y dentro de 30. Lo que va a cambiar es lo que tú vas a leer en el libro. Cuando tú leas, por ejemplo, ahora que una de las reglas de oro es simplificar los procesos, y tú realmente entiendes que hay empresas como Nintendo que se empezó a dedicar en el siglo XIX, empezaron a dedicarse a crear juegos de barajas de cartas. Claro, tú Nintendo no lo asocias a los juegos de mesa y a las barajas de cartas, lo asocias a Super Mario sobre todo, y claro. luego a todo el universo Pokémon, videojuegos, etcétera. Pero claro, ellos empiezan haciendo barajas de cartas. Y en el fondo entiendes que ellos han seguido siempre un proceso de simplificación. Siempre han buscado la simplificación, porque ellos al final siempre responden a una única pregunta. ¿Cómo entretengo a las familias en casa? Ya está. ¿Cómo entretengo a las familias en casa? Pues antes, antiguamente, en el siglo XIX, lo que ellos podían entretenerles era a través de barajas de cartas, ¿vale? En este caso, unas barajas que se llaman Hanafuda, pero ahora, a día de hoy, les entretienen a través de las consolas de videojuegos. Pero si te das cuenta, a diferencia de otras marcas, como puede ser Sony, como puede ser Microsoft, sus videojuegos suelen ser muy enrevesados, con gráficos muy complejos. Y Nintendo siempre ha hecho que sus personajes y las dinámicas de juego sean sencillas, Sencillo. para que tú Claro. puedas adquirir el producto rápidamente y aprender a jugar rápidamente. Lo que luego es complejo es la complejidad de pasarte los niveles, pero tú aprendes a utilizar una Nintendo súper fácil, mucho más rápido que cualquier otra consola. Tú aprendes a jugar a un videojuego de Super Mario mucho más rápido que cualquier otro videojuego, por muy bueno que sea, no sé, da igual, de cualquier otra plataforma. Esto es aprender a simplificar los procesos. Lo que pasa es que si tú lo lees ahora
quizá te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas que estás haciendo que no te están reportando un buen beneficio y por lo tanto hay que simplificarlo. Y cuando leas mi libro, cuando tengas 20 trabajadores, te vas a dar cuenta de de que otros tienes que procesos. simplificar otro tipo de cosas, ¿vale? Total. Pero yo creo que esto sí que es algo que el libro este ha conseguido, que lo está leyendo gente muy dispar, desde grandes directivos de empresa del mundo español, y están dando un feedback muy bueno, hasta pequeños emprendedores que están empezando y están dándose cuenta de que esto es un discurso distinto a lo que hay ahora mismo en el mercado, que es ese discurso del aprovechamiento rápido, del oportunismo, del pelotazo. Y esto es oye, que si realmente quieres ser un empresario, de verdad, una empresaria en tu caso, si de verdad que tienes que mirar a largo plazo y tienes que empezar a pensar en tu negocio a largo plazo, porque si no, sí, tú puedes tener un éxito a corto. Mira, el otro día comía con una persona que ganó en un lanzamiento, ganó 2 millones de euros, en un lanzamiento de un producto digital, y ganó 2 millones de Ujú. euros. Obviamente, 2 millones de euros es una cifra brutal, es maravillosa, pero esa persona, por ese lanzamiento, a día de hoy no puede poner su nombre en Google, porque cuando pones su nombre en Google, lo primero que sale es estafador, ¿vale? Es verdad, tú has ganado 2 millones de euros. Ahora tienes que vivir el resto de tu vida con esos 2 millones de euros y sin poder hacer nada con tu nombre, porque lo has quemado. Claro, mucha gente ahora que escuche esto estará diciendo, ya, bueno, pero yo con 2 millones en mi bolsillo, pues yo oye, me compro mi casa, me compro mi coche y puedo vivir bien. Sí, pero no vives bien el resto de tu vida. Es Claro, que ese dinero se acaba. Tienes que seguir generando otros negocios, otros productos, otros servicios. Y luego hay otro punto importante. Tú para ti vas a seguir pensando toda la vida que eres una persona capaz de volver a generar esos 2 millones. Y no es verdad, ya no puedes generar esos 2 millones de nuevo. Podrás trabajar en otros negocios, en otros sectores, pero tu vanidad no te va a dejar trabajar de camarero, porque, claro, porque lo que quieres es volver a ser la estrella, ¿no? Entonces, hace falta tener la templanza suficiente para decir, no ganes 2 millones, no los ganes, da igual, gana medio, pero gana medio todos los años. Y cuando dentro de 5 años hayas ganado 2 años y medio, 2 millones y medio, no habrás ganado el mismo dinero, no habrás ganado 2 millones frente a 2 millones o 2 millones y medio. No es verdad. Lo que habrás construido es un negocio que te va a generar con cada vez menos trabajo, te va a seguir generando medio millón todos los años. Esta es la visión que tenemos que tener. Tú eres una chica joven. Cuando tú tengas 10 años más, lo que tenemos que pensar es que tú hayas generado un imperio, un negocio, que realmente te esté generando un dinero de manera recurrente con cada vez menos problemas, cada vez menos esfuerzos, cada vez menos generación de estrés. Y esto es lo que consigue una gran marca. Cuando nosotros hablamos de una Coca-Cola, realmente nosotros sabemos que a día de hoy, y siendo honestos, si Coca-Cola este año, el año 2024, decide no lanzar ningún anuncio de publicidad, no hacer absolutamente nada, Coca-Cola va a seguir vendiendo y va a vender cientos de millones sin hacer absolutamente nada. Esto es lo que tenemos que conseguir. Lo que nosotros tenemos que conseguir es que ese efecto bola de nieve juegue a nuestro favor. No que tengamos que estar siempre sometidos a picos de estrés en los que si yo no hago además un esfuerzo brutal, no vendo o no consigo algo en el mercado. Eso es eso es una gran falacia que nos están contando ahora los nuevos productos digitales y las nuevas filosofías digitales. Y créeme, no tú, la gente que nos esté escuchando, eso nos está llevando a un agotamiento mental y físico que yo estoy viendo que cada vez más gente está abandonando. Hay mucha gente que renuncia y de hecho, si pensamos en la gente que hacía digital hace 3 años, en 2020, cuando empezó la pandemia, nos vamos a dar cuenta que muchos han desaparecido, que muchos ya sí, no están total. en el mercado. Y es normal, porque vivimos en una política del agotamiento. Nadie puede resistir 2 o 3 lanzamientos todos los años durante mucho tiempo. Sí, de vez en cuando, de repente te hablan de 1 o 2 personas que lo consiguen, pero es que eso es anecdótico. Eso es como decir que cualquiera que haga, pues no sé, cualquiera que haga lo que hacía Michael Jordan de entrenar y cuando terminaban sus compañeros de entrenar, él seguía entrenando Seguir 1 hora entrenando. más, que vas a convertirte en Michael Jordan, porque eso es una mentira. El sobreesfuerzo no siempre genera ese premio. Eso es como decir
que el que queda segundo en cualquier carrera no se ha esforzado, que solo se ha esforzado el que ha ganado. Y sin embargo, el que se lleva la medalla y se lleva el reconocimiento es el primero. El Total. segundo se ha esforzado igual y ha trabajado igual y ha tenido los mismos problemas. Y sin embargo, no va a pasar a la historia, nadie le va a recordar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el segundo ha fracasado? Si se ha esforzado, lo mismo. Entonces, la cultura nunca tiene que ser una cultura del esfuerzo desde el momento este de picos. Ujú. La cultura del esfuerzo se tiene que entender más como efecto bola de nieve, a medio y largo plazo. Que al final tú estás generando algo que necesariamente cuando funcione va a funcionar incluso aunque tú no estés. Total, Rubén, es que estás exactamente coincido contigo, porque yo estoy en digital, pero veo más cómo se movía antes los negocios. ¿Por qué? Porque siento, a ver, hubo un momento donde estuve tan saturada de lo digital que dije, hasta aquí. ¿Qué es lo que Ujú, yo quiero ser? ¿Qué es lo que yo quiero construir desde mi ser, desde lo que soy, desde, no desde las tendencias que se mueven ahora? Entonces digo, vale, yo voy a digital, yo soy muy creadora, pero poco consumidora, porque te digo la verdad, me estresan. ujú. Ver todos esos éxitos que cuando yo voy, o sea, y no es porque me compare, aunque el ser humano también tiende a compararse, pero ¿qué pasa? Que yo he trabajado un poco ese músculo, pero cuando voy a mi negocio, digo, lo que se muestra en redes sociales, y se lo digo mucho a mis clientes, no es una realidad. O sea, podemos poner allí lo que nosotros querramos y podemos ser muy, muy, muy transparentes en cuanto a clientes, en cuanto a crecimiento, en cuanto a derrota, pero podemos mentir también. Entonces, ya eso depende de cada persona y cómo lo gestione cada persona. Y es verdad que hay, porque dice, no, han ganado como el punto donde siempre llegan mis clientes es, claro, es que tal persona ha ganado 100.000 seguidores en redes sociales. Digo, sí, puede habérsela hecho un reel viral, puede haber comprado seguidores o realmente puede estar creando una comunidad. Entonces te quedas en, me he ido de este tema, pero un poco, Sí, eh, sí, es, estamos hablando en el entorno de lo mismo, es como cómo tú estás construyendo tu empresa, porque claro. quizás te llegan 100.000 personas a tu negocio físico y no las puedes atender y tienes que cerrar tu negocio. Entonces, desde el punto de vista que lo miremos y cómo queremos, que es precisamente lo que decía, ir creciendo, pero ir creciendo teniendo ese 1% de clientes insatisfechos y no ese 49% que decías antes. De hecho, mira, con esto de los seguidores, es verdad que pasa. Yo, mira, incluso alguna vez he dicho que si antiguamente en Instagram, ¿sabes que te permitía lo de subir enlaces y todo esto? Hasta que no Ujú. tenías 10.000 seguidores no te permitía la plataforma hacerlo. Y yo alguna vez he dicho a alguien, oye, si tú crees que tu negocio va a depender de eso, compra seguidores hasta 10.000, no pasa nada, cómpralos. Si luego a partir de ahí, el problema que tú tienes es que tú nunca te lo puedes creer. Esos seguidores no son reales, los estás utilizando solo para engañar a la plataforma y que la plataforma te permita poner esos enlaces. Ahora bien, eso ya creo que ya no es así, creo que ya ahora ya No, lo puede ya hacer sí. todo el mundo, pero fíjate, esto es algo curioso, porque en el fondo yo veo cada vez más gente que compra, no esos 10.000 que te permitía hacer eso, gente que compra 100.000 seguidores. Honestamente, ¿para qué quieres tener? Mira, ayer mismo una cuenta, 237.000 seguidores. Cuando tú la ves, tú la abres, dices, wow, una persona que le siguen 237.000 personas, es una locura esto. Pero vas a su última publicación y tiene 55 me gustas. Entonces, claro, tú dices, ¿a quién realmente estás intentando engañar con esos 237.000? Espero que a ti no, porque tú tienes que saber que no son reales. Claro. El problema es que mucha gente, y es verdad, esto se llama el efecto Mateo. El efecto Mateo lo que ve es que si a una persona sirve para todo, ¿eh? Un negocio, por ejemplo, lo típico, ¿no? Dos bares, esto lo hemos vivido todos en algún momento, dos bares, uno lleno y otro vacío. Lo cómodo, lo racionalmente inteligente sería meternos en el vacío, porque está vacío y por lo tanto voy a estar más cómodo con mi gente, me van a atender antes, me van a tratar con más cariño porque soy el primer cliente. Y sin embargo nos vamos al que está lleno. Vale, Entiendo. pues esto se llama el efecto Mateo. Bien, pues esto también nos pasa en redes sociales. Si nosotros vemos a alguien a quien le tenemos que dar un me gusta o un like o un seguir y realmente esa persona le siguen 100.000 personas, yo ya me digo, ah, si le siguen 100.000 personas, entonces es que es bueno y por lo tanto le doy a seguir. Es verdad que yo puedo hacer una estrategia y sería válida si yo realmente intento utilizar el efecto Mateo a mi favor.
Ahora bien, el gran problema de esto es que la propia plataforma te castiga, porque en el Total. fondo estás mintiendo. Entonces, si tú reconocieses, oye, mira, de esos 237.000 que tengo, 200.000 son mentira, no pasaría nada. Y además es más, oye, mira, son mentiras, los he comprado y los he comprado precisamente para provocar una dinámica de seguidores nuevos y tal. Y mi intención es el día de mañana irlos limpiando. Pues oye, quedarías como muy honesto, pero eso nadie lo hace, No, porque la gente lo que quiere es tener muchos seguidores. No se entiende muy bien para qué. Y de hecho yo me he encontrado con ciertas personas, no tan bestias, pues eso, con 10, 15, 20.000 seguidores comprados, que te dicen, tengo un problema ahora porque cada vez que lanzo un post no le llega a nadie. Claro, claro, la plataforma te ha penalizado, pero aquí lo que tenemos que hacer es entender las reglas del juego. Y hay cosas que nos pueden servir, pero hay otras cosas que nos van a penalizar y tenemos que estar dispuestos a asumir eso. Y luego hay otra cosa que has dicho que es muy interesante, que es la parte de morir de éxito. Yo, por ejemplo, el tipo de servicio que yo ofrezco a las empresas, yo normalmente trabajo con 2 empresas grandes al año, normalmente, y luego sí, doy conferencias, charlas, cositas así. Pero realmente yo cojo 2 empresas grandes al año y ya está. Yo no puedo hacer 4. No puedo, es imposible. Imagínate hacer 1.000. O sea, es una locura, ¿no? claro, Y es verdad, alguien me podría decir, bueno, si tuvieses un equipo mucho más sólido, yo tengo 7 personas en mi equipo que trabajan conmigo. Pero si tuviese un equipo mucho mayor, podría llegar a más empresas. Y es verdad. Pero también sabes qué pasa, Alicia, que yo ahí me equivoqué en su día. Cuando yo empecé a construir mi negocio, yo no pensé ponerle foco en la construcción de un gran equipo. Y a día de hoy me da más pereza, bueno, es esa la palabra, me da más pereza enseñar a alguien para que sepa lo que yo sé que trabajar con mi equipo. Esta es claro. la realidad. Y yo sé que es una deficiencia que yo he cometido y que podría paliar, pero en el fondo la tengo que paliar cuando yo considere que es, pues eso, ¿no? El momento en el que yo le tengo que parar, dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo, dedicarle dinero a esa acción para poder llegar a más clientes en el futuro. Sería Yo, volver atrás para poder entonces seguir adelante. exacto, eso es. Entonces, esto realmente son pequeños fallos que tú también vas cometiendo y que vas a ser consciente de ellos a posteriori. Mira, hablabas antes de YouTube. Yo, el primer vídeo de YouTube que tengo subido es de 2008. Es de 2008. O Ujú. sea, es decir, es muy antiguo. Es muy antiguo. Eh, y era, o sea, bueno, aparte de verse mucho más joven, lógicamente, porque han pasado muchos años y eso se va notando en las canas, que además se notan mucho. Aparte de verse más joven y más delgado, lo que ves es una superproducción. O sea, es decir, Ah, de hecho, de verdad, tú vas y ves un programa de televisión, directamente, es un programa de televisión. ¿Qué me pasó a mí con eso? Yo intenté hacer algo que luego yo no podía estar a la altura. Yo no podía hacer un vídeo así a la semana. Bueno, yo no podía hacer un vídeo así al mes. No podía, era claro, imposible. Porque la inversión que me llevaba era una locura. Aparte que yo tampoco sabía si YouTube iba a reventar o no. Lo veía como una buena plataforma, pero yo no podía seguir ese ritmo de ese producto. Así que lo que hice fueron 2 de esos vídeos. Uno está subido y el otro está guardado, ¿vale? Realmente también tenemos que ser conscientes con esto. Tenemos que ser conscientes total. de cuáles son nuestras limitaciones y saber cómo vamos a poder impactar en el futuro manteniendo esas limitaciones, manteniéndolas. Porque de verdad que en ocasiones nos equivocamos, eh, nos venimos muy arriba pensando en cuál va a ser lo que vamos a poder hacer. Ahora viene año nuevo, ¿no? 2024, enero, y la gente rápidamente empezará a hacer sus propósitos de año nuevo y lo importante es no ponerte muchos propósitos. Lo importante es ponerte uno, dos, pero que sean lo suficientemente transformadores como para, uno, poderlos mantener todo el año, dos, que generen un beneficio que de verdad impacte en tu vida personal o profesional. Pero no te pongas 15, ¿por qué no los vas a hacer? No hiciste los del año Total. pasado. Entonces, algo divertido con esto es que el 78% de la población abandona los objetivos de año nuevo la tercera semana del año. O sea, es Wow, decir, en enero. el 20 de enero ya han abandonado.
Y lo divertido es que casi el 80%, ¿no? El 78% de la población, cuando abandona los objetivos, y llevan 3 semanas del año, de 52 llevan 3, y ya dicen que ya ese objetivo ya lo olvidan para el resto del año. Entonces, si realmente no se trata de eso, si realmente se trata de intentar hacer un pequeño cambio, el que sea, por ejemplo, ¿no? El cuidar la alimentación, pues no empieces el objetivo el día 1 de enero, porque no lo vas a cumplir. También Porque lo la creo. primera semana de enero todavía Es te una locura. quedan reyes, te quedan dulces, quedan visitas familiares, con lo cual la primera semana te lo vas a saltar. Y como tú ya empiezas un nuevo propósito, que es el de cuidarte mejor la alimentación, y te lo has saltado de la primera semana, te lo has saltado 4 días, el día 8 cuando empiezas, tú ya empiezas con un registro mental de ya he fallado 3 veces. Ujú. Entonces ya te empiezas a hacer trampas tú solo. No empieces el día 1 de enero, empieza el 15 de enero. No pasa nada. Si en el fondo, si lo vemos de nuevo, si lo vemos a largo plazo, de 365 días, has perdido 15, ¿no? 15. No Claro. pasa nada, no pasa nada. Pero eso es importante, por eso siempre es importante el aprender a mirar las cosas a largo plazo. Y también, Rubén, yo creo que hacerse la pregunta, ¿cómo puedo hacerlo sostenible? Porque, por ejemplo, a mí me pasó con el podcast, que fue como, solo quería entrevistar a personas que fuera esa conexión de tú a tú, o sea, Sí, en físico. Y digo, es que no lo puedo hacer sostenible porque mi claro. empresa no va de crear podcast. Esto es una forma en que yo me la paso bien, comparto con personas increíbles como tú, pero hasta ahí, esta no es mi Mm, empresa, entonces no. Va a ser online, va a ser físico, va a ser como se presente la oportunidad, pero va a total. ser y lo voy a hacer sostenible. Entonces yo creo que la mentalidad debería ser esa. Hablábamos ahorita un poco de apagar Mm. fuego. ¿Ibas a decir algo? No, 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 te iba a decir que, por Ah, ejemplo, mira, en este caso, salvo que tu producto esté muy pensado para, por ejemplo, en este caso, lo físico. Yo, por ejemplo, estoy diseñando un podcast que, eh, que necesariamente, para que impacte como yo quiero, tiene que ser físico. Tiene que ser entrevistas en físico. ¿Qué pasa? Yo sé que ahora mismo no es el momento, porque yo tendría que conseguir grabar. El podcast sería uno mensual, o sea, que ni siquiera es un podcast de estos muy rápidos, porque la idea, no voy a desvelar mucho por si finalmente no la lanzo, pero la idea es trabajar con directivos de grandes empresas. Y yo sé cómo son sus mm, agendas, y también, bueno, lo que vamos a hablar son temas muy duros, pero que a su vez, tú, escuchando uno al mes, vas a tener muchísimo contenido para aprender, etcétera. Yo debería ser capaz de conseguir grabar al menos 3 o 4 del tirón. O sea, es decir, claro. poder grabar 4 y grabarlos del tirón. Y de esa manera, si yo soy capaz de hacerlo 3 veces al año, tengo para todo el año. Bueno, pues aún así es muy difícil quedar con la gente físicamente, grabarlo todo, o sea, es muy difícil. Yo lo iba a haber lanzado, porque tiene relación con el libro, lo iba a haber lanzado en septiembre para impulsar también las ventas del último libro de Anticrisis, y realmente estamos en diciembre y yo todavía no he sido capaz de encontrar una fórmula de hacerlo. Bueno, voy a ver si a partir de enero soy capaz de empezar a grabarlos, pero es lo que tú dices, tú tienes que encontrar más la fórmula. Y sin embargo, yo podía haber grabado ya el primer episodio. El primer episodio ya lo podía haber grabado porque el primer episodio y el segundo van a ser con 2 personas muy cercanas que yo puedo quedar con ellos en cualquier momento. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Si tú miras a largo plazo, tú tienes que analizar si ese producto es sostenible. Y si ese producto no va a ser sostenible, ¿de qué sirve que yo a las plataformas haya subido 2 episodios? No sirve de absolutamente nada. Yo tengo que garantizar un modelo de negocio o un modelo de creación, en este caso, que realmente lo pueda mantener durante todo el año. Porque si no, mi producto, por muy bueno que sea, va a caer, va a perderse. Sí, y me parece increíble esto porque es como, vale, empezamos con esa magia de, vamos, esa energía primera, esa motivación, y ya después todo se va apagando. Entonces, mirar a largo plazo, que es precisamente lo que tú siempre estás hablando, es más importante incluso, y conservar esa energía a largo plazo es más importante que en el momento de que tenemos la idea o tenemos ese gustito por dentro de lanzarlo. Esto me recuerda mucho algo que tú siempre estás hablando, que es apagar fuego. Y ir Sí. apagando fuegos en el día a día que lo hablábamos al principio. ¿Cómo crees que podemos
ir apagando esos fuegos porque van a ser inevitables, pero a la vez pensar a largo plazo. O sea, que todo el tiempo no lo dediquemos a apagar fuegos, sino a esa mentalidad estratégica a largo plazo. Bueno, lo primero sería intentar que todas las acciones que hagamos, Ujú. entender qué fuegos van a encender, porque absolutamente todo enciende un fuego. Por ejemplo, el yo elegir hoy tener una charla contigo a esta hora de la mañana me supone encender un fuego también. Lo que pasa es que esos Ok. son fuegos pequeños, pero cuidado. Yo, por ejemplo, hoy tengo un viaje que tengo que hacer ahora. Tengo un viaje de 6 horas y media más o menos en coche. Wow. Además de eso, ahora tengo que grabar un vídeo de más o menos unos 30 minutos aproximadamente. Después de eso, debería grabar dos audios de unos 20 minutos cada uno. Con lo cual, en esas tres cosas, entre los cambios y tal, es 1 hora y media. Más las 6 horas y media de viaje, pues yo ya me estoy yendo a 8 horas, que después de terminar contigo, yo tengo 8 horas de cosas que tengo que hacer. ¿Vale? En el caso de terminar a las 10 de la mañana contigo, yo llegaría o sea, yo terminaría mi viaje a las 6 de la tarde, suponiendo que todo salga perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo, con la persona con la que me voy a reunir, le he dicho que le veía a las 5:30, me lo invento, o incluso a las 6 en punto, ¿vale? Claro, en mi cabeza cuadra todo, pero la realidad es que si pasa lo que sea, que tengo que echar gasolina y hay más cola de la que yo quiero, o el aparato de la gasolina no funciona. Si estoy intentando grabar ahora mismo el siguiente vídeo y la cámara no me funciona correctamente, ya ahí yo ya he generado un fuego. Y he generado un fuego por la decisión previa de no calcular bien, en este caso, unos parches de tiempo o incluso algo que yo pueda renunciar. Entonces, la mayoría de los fuegos suceden porque no he hecho una buena planificación. Eso es lo primero de todo. Con lo cual, para evitar los fuegos, lo que tengo que ser consciente es que toda decisión que yo tomo está generando fuegos futuros si no está bien medida. ¿Vale? Luego, a partir de ahí, una estrategia súper sencilla de apagar fuegos. ¿Vale? Es decir, lo primero es intentar alejarnos de la parte emocional. Todos los fuegos nos van a intentar reclamar emociones y tengo que aprender a salir de la parte emocional lo máximo posible y tengo que empezar a pensar que, que realmente casi todos los problemas tienen que ver con, o sea, se agravan, la gasolina de ese fuego es Ujú. la parte emocional y el agua es la parte intelectual. Así que yo, si yo Wow. lo que quiero es apagar el fuego, tengo que utilizar mi intelecto, no puedo utilizar mis emociones. De hecho, no existe nadie que haya solucionado un problema, me lo invento, con una pareja discutiendo y cada vez más apasionados. Nadie soluciona un problema así, ¿vale? O sea, tú aprendes a solucionar un problema cuando respiras, paras y dices, vale, sé que la otra persona se está excediendo o ha dicho algo tal, ya tomaré yo una decisión cuando yo esté tranquilo. Ahí es cuando tú solucionas un problema, ¿vale? Pero, pues con los fuegos del día a día igual, intentar alejarlos. Otro pequeño truco es no entender los problemas como algo personal. Esto es verdad que os afecta más a las Esto me mujeres que a los encanta. hombres, por regla general, pero esto de culpabilizaros por decisiones pasadas. Cuando tú tomaste una decisión, esa decisión, ojo, luego tú puedes juzgar si la decisión estaba bien medida o no, ¿vale? Entonces habrá que ver cómo tomar mejores decisiones en el futuro. Bueno, Pero yo recomiendo que nunca se revisite una decisión tomada diciendo, es que me equivoqué aquí, tú fíjate si yo llego. No, porque en ese momento tomaste la mejor decisión que tú considerabas, que era la más oportuna. No tiene sentido el irte para atrás otra vez y volver otra vez a esa decisión y decir que te equivocaste. No tiene sentido, ¿vale? Y luego siempre pensar, como tercer elemento, pensar siempre en que lo importante es encontrar una salida a ese problema. Entonces, pensar siempre en las opciones de salida de ese problema, ¿vale? vale. Entonces, si nosotros conseguimos alejarnos de la parte emocional, ponerle intelecto, si nosotros entendemos que no me culpabilizo revisitando mis decisiones pasadas y entendemos que lo que necesito ante ese fuego, ante ese problema, necesito encontrar soluciones futuras, un escenario de opciones futuras, con eso acelero casi todos
los fuegos presentes Que los ahí no te apago salen relativamente fuego. rápido, ¿vale? Me quedarán los gordos, los importantes, y para eso, lógicamente, pues oye, utilizo técnicas que sí que son más de gestión de conflictos, ¿no? Pero eso con eso vamos a quitar mucho. Y luego, todo el mundo tiene que entender que necesitas un tiempo a la semana para mirar a largo plazo Wow, y revisarlo. O sea, es decir, lo ideal es hacer, yo normalmente lo suelo hacer más en verano que ahora en Año Nuevo, aunque realmente yo, por ejemplo, este año voy a hacer un cambio en mis servicios y, y ahora estoy maquetándolo todo, preparándolo todo y tal, para lanzarlo a partir de enero, febrero. Pero normalmente yo este trabajo lo hago más en verano. En verano baja el ritmo de trabajo, estamos más tranquilos y también puedes tener mucho más tiempo para pensar y para jugar un poco más con las ideas. Pero en cualquier caso también valdría ahora hacerlo ahora. Da igual el mes que tú te lo pongas, pero a partir de ahí lo que tú haces es todas las semanas tienes que tomarte un tiempo para revisar cómo va ese plan a largo plazo. Y todas las semanas decir si te has acercado o te has alejado, si has construido o no. Porque no sirve de nada que yo haga un plan maravilloso en el papel de una escuela que voy a crear ahora, si dentro de 4 meses me doy cuenta de que no he hecho nada por esa escuela en 4 meses. ¿Vale? Eso sirve claro, hacerlo semanalmente. Semanalmente esta semana, ¿qué he hecho para acercarme a esto? Y si hacemos esto, entonces, como decías antes, la frase de Pablo Picasso, entonces la suerte te pillará trabajando, ¿vale? O total. sea, es la única manera que tú realmente vas a provocar a la suerte, vas a provocar el azar, habiéndolo estado trabajando previamente. Me encanta lo que dices porque además es como crear la estrategia a largo plazo directamente y estos meses como que van mucho en son de eso, aunque yo también lo hago agosto, septiembre, porque siento que estoy como más clara que no ahora es Claro. como todo junto, están las fechas, está la familia, está, es como, no, septiembre es mi mes, siempre lo ha sido. No me gustaría despedir el podcast sin preguntarte, perdona, ¿cuáles fueron o cuál es ese top aprendizaje de este año que dices, Rubén? Si tengo que quedarme con una cosa de este año sería esta. Eh, Pues mira, este año yo creo que el mayor aprendizaje de este año puede ir de la mano de pensar que, que hay que buscar aliados, o sea, que no hay que saber. Yo he trabajado mucho la parte del saber, del conocimiento, de investigar. Me gusta mucho además investigar, pero este año creo que he aprendido más que no hace falta que yo sepa más de algo, sino buscar a las personas que saben de ese algo. Ah, Em, este año, por ejemplo, que yo me estoy acercando mucho más al universo digital, realmente me he dado cuenta de que no se trata tanto de que tú tengas todo el conocimiento, ni siquiera de que tú entiendas todo, sino de llegar a ese proceso normal de buscar a personas que saben de algo que a ti te falta. Y lógicamente esto yo claro que siempre lo he hecho, ¿no? En mis empresas, etcétera. Y de hecho yo me dedico a eso. A mí las empresas me llaman porque yo tengo algo que ellos no controlan, entonces me llaman a mí para contratarme. Pero creo que este año ese aprendizaje lo he llevado un paso más allá. O sea, y he entendido que hay también acciones que es mejor que las ejecute un tercero a que las ejecutes tú por el total. tiempo que te llevan, no sé, por el control que pueden tener, por la profesionalidad con la que pueden ejecutar, o sencillamente porque tu tiempo vale más que eso. Y hay que entender también que nuestro coste de oportunidad en ciertas acciones, aunque nosotros lo hubiésemos hecho mejor, por decirlo de alguna manera, es mucho más valioso eso que, por ejemplo, yo en este año he decidido no cocinar, por ejemplo, y Sabia tengo una chica decisión. que viene a casa y me cocina. Y me cocina maravillosamente bien y me hace una comida muy rica. Pero eso va en contra, entre otras cosas, de ciertos valores que tú tienes, ¿no? De, oye, yo soy una persona humilde, o por mucho que me vaya muy bien en el trabajo y que yo sea una persona muy reconocida, todos hacemos las cosas básicas de ir a comprar, de hacer la compra, de, no sé, las cosas esenciales que no se publican en las redes sociales,
¿vale? O sea, este tipo de Ujú. cosas normales. Sin embargo, yo este año, por ejemplo, pues he optado por contratar una persona que me cocine y me he dado cuenta que he ganado un montón de horas de trabajo, un montón de tiempo de ejecución y, no, y yo sé que no está al alcance de todo el mundo, que todo el mundo puede hacer esto. Pero Pero es pensemos en las ideal. pequeñas cositas que estás haciendo ahora y que realmente te están quitando tu tiempo. Eso sin desmerecer que todos necesitamos tiempo de relax y tiempo de desconexión. Es decir, no se trata de estar trabajando todo el día. Se trata de que tu tiempo esté enfocado cuando tiene que estarlo, y por ejemplo en mi caso, que hay una parte creativa importante, pensar que el trabajo tiene que estar enfocado en lo creativo cuando mi cerebro necesita estar enfocado, ¿vale? Claro, quizás esas horas que te ahorraste cocinando no la enfocas directamente en trabajo, pero lo enfocas en distracción que directamente influye en tu trabajo. Entonces, Totalmente. O en es descanso, ¿no? Es decir, al final claro. totalmente. Sí, sí. ¿Cómo puede, de cara a 2024 y como es uno de los podcasts últimos del año, Sí. quiero sobre todo que nos cuentes, que nos digas con esos proyectos futuros también que tienes, cómo puede Rubén y su equipo ayudarnos a esta comunidad? Bueno, lo primero de todo es, yo animo a que la gente se acerque al libro de Anticrisis, no Sí. solo por el libro es maravilloso, sino porque además dentro del libro hay un curso online que también ayuda a que la gente aprenda técnicas, aprenda herramientas concretas para mejorar el producto, para ganar en autoridad, para potenciar el valor con el que es visto en el mercado y para generar oportunidades de negocio. Todo eso está en ese curso. Son casi 3 horas de formación y eso lo tenéis gratis. Todas las personas que compréis el libro tenéis acceso a ese contenido. Así que estoy convencido de que a través de esto, de hecho, también por eso se convierte en un buen libro para regalar, porque toda la persona le está regalando el libro y el curso, con lo cual va muy de la mano. Pero más allá de eso, yo al revés, me pongo a vuestra disposición. O sea, es decir, yo sé que mi agenda es compleja, pero bueno, si la comunidad necesita cualquier cosa, yo estoy a vuestra disposición. Tú me llamas y yo me pongo aquí de nuevo, incluso podemos hacer un preguntas y respuestas y yo encantado. Sobre todo que la gente piense que este año 2024 tiene que ser su año, el vuestro. Y aquí voy a hacer una pequeña apología al egoísmo. Está muy bien pensar en los demás, está muy bien ser generosos, pero, pero quiero que 2024 lo planteemos todos como nuestro año, el nuestro, y pensar en cuánto voy a ser capaz de desarrollar mi negocio, mi lado profesional, mi desarrollo profesional, si me centro este año en mí. Wow. Y bueno, veamos el resultado. Va a Creo ser que es interesante. una pregunta que todos deberíamos hacernos. O sea, cuando termine el podcast, escribir directamente, ya sea con un boli o en el teléfono, como te funcione mejor, qué voy a hacer este año para mí o para mi negocio, pero centrarse en esto que nos decía. Vamos a Total. despedir el podcast, Sí. Rubén. Para mí ha sido increíble tenerte aquí, pero quiero hacerte una última pregunta y es, si tuvieras que despedir tu año 2024 en este podcast, ¿qué mensaje dejarías? Pues diría gracias por el pedazo de año que me has dado. Ha sido un año increíble. He conseguido cosas que en enero ni siquiera pensaba que iba a conseguir. Me has permitido descansar, me has permitido equilibrar la vida y me has permitido celebrar éxitos con mi equipo y con mi gente más cercana. Así que gracias 2024 por todos los hitos que me has brindado y por todos los recuerdos memorables que estoy convencido que me voy a llevar a la tumba. Wow, me encanta, Rubén. Van a poder escuchar toda la información también en la descripción del podcast. Va a estar todo, incluso el enlace directamente al libro que lo pueden comprar también para Reyes. Y yo estaré encantada de poder tenerte en Más que Marketing Podcast otra vez. Que tengas un excelente día y gracias infinitas por estar. Un auténtico placer. Cuídate mucho a ti, al resto de las personas que nos escuchen y me encantará conocer si les ha gustado, con sus comentarios, con sus ideas y volveremos por aquí cuando lo soliciten. Estoy segura que sí.